En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos y bienvenidas a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Verán, esta semana dejamos a un lado la actualidad de trazo grueso para tratar un tema de estos de fondo de armario, un tema temporal, pero desde luego que nos influye muchísimo en la sociedad actual. Los influencers, ¿son los nuevos referentes sociales? Para ello nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Ángela Cubillos, abogada especializada en nuevas tecnologías y muy acostumbrada además a realizar contratos con influencers. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Armando Valdés Zamora es profesor en la Universidad París-Est-Créteil. Bienvenido, Armando. Buenos días, muchas gracias. Profesor Valdés. Y también nos acompaña Sofía Viramontes, periodista independiente. Bienvenida. Gracias, Carlos. Los influencers, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Un influencer es alguien que influye, valga la redundancia, en los temas por sus ideas, gustos, costumbres o forma de vida, aunque la RAE insiste en aconsejar que evitemos el anglicismo y llamemos a este tipo de personas con palabras más castizas, influyentes, influidores o influenciadores. Su presencia en redes sociales los hace cercanos a los jóvenes, tanto para bien, porque entre ellos pues, puede haber buenos prescriptores culturales, o del mundo del arte, o las tecnologías, o del aprendizaje, pero también para mal. No son pocos los que dan consejos de salud sin ningún tipo de conocimiento, simplemente proyectan una imagen de lujo banal que luego crea condicionantes entre adolescentes. Cada vez más países se han lanzado a elaborar una ley para regular la actividad de los influencers, para evitar que, por ejemplo, se salten las leyes publicitarias en campos como el tabaco o el alcohol. Repasemos lo que dice la prensa. Portal Radio Televisión Española. El impacto de los influencers en la alimentación, que están cambiando, dice, incluso nuestros hábitos a la hora de comer. Washingtonian dedica esta portada a las 500 personalidades que más influencia tienen para moldear políticas. The Loop dice que los influencers moldean discursos en el conflicto actual en Medio Oriente. Luego vamos a hablar también de esas implicaciones políticas. Pero antes, Ángela, ¿qué implica ser influencer en la actualidad y cuáles son sus principales funciones? ¿A partir de qué número de followers, como se dice coloquialmente, podemos hablar de ser un influencer? Okay. Pues un influencer es un generador de contenido y desde el punto de vista jurídico, que es mi competencia, un influencer genera una práctica comercial. Y esta práctica comercial incluso ha sido definida en la ley francesa, recientemente promulgada en el 9 de junio del 2023. Y la ley francesa justamente realiza una definición de lo que se puede considerar como un influencer. Un influencer puede ser una persona natural o jurídica, es decir, que las compañías también pueden ser influencer, que obtiene una remuneración, puede ser pecuniaria o puede ser en especie. Gracias a su notoriedad, esa notoriedad le permite a él, frente a sus usuarios, promocionar ya sean productos, servicios o causas de forma directa o indirecta. Esto es la definición jurídica, la definición más, digamos, estricta. Pero luego a partir de ahí encontramos lo que socialmente, la función que socialmente vienen a cumplir. Y le pregunto, profesor, ¿los influencers han venido a reemplazar en nuestras sociedades a la autoridad intelectual que antes tenían filósofos, escritores o políticos? ¿Son, digamos, los nuevos guías? Sí, eso se ve en todos los sectores del arte, de la literatura, de la historia, de la política, porque ellos reemplazan con lo inmediato, la rapidez y la moda y la pantalla, reemplazan el conocimiento. Entonces, yo pienso que como profesor y como formador de jóvenes, creo que ahí es un problema grave. Es decir, basta con ver a una influencer, si uno tiene un mínimo de cultura, por ejemplo, en el campo político, que está improvisando o que está simplemente expresando un sentimiento de un grupo de la sociedad que lo sigue. Y para mí es un verdadero problema, ¿no? Es decir, que se reemplaza el trabajo, la lectura, el conocimiento y la transmisión de saberes por una improvisación temporal que al principio puede ser espontánea, pero que después no lo es. Después uno se da cuenta que está trabajando para alguien o en el fondo tenemos muchos ejemplos de eso. Y eso entonces pervierte un poco la imagen incluso de quien lo está mirando, porque lo está siguiendo y se está yendo por un camino que es un camino improvisado. ¿no? Que no tiene un... Y eso es lo que a mí más me golpea, ¿no? El punto de vista intelectual, el conocimiento de los argumentos, no citan libros, ¿no? Juegan con los sentimientos, con lo inmediato, con lo rápido,
Y entonces, pero ¿qué pasa? Que esa suma de cosas instantáneas va creando una opinión. No, me gustaría... Claro, es terrible. Vamos a una perspectiva realmente pesimista, porque si lo que tenemos que entender es que, con todos mis respetos, Georgina, por ejemplo, la señora de Ronaldo, o Kardashian, van a sustituir a un filósofo, o van a sustituir a Gabriel García Márquez o a Vargas Llosa, tenemos un problema. Al no ser que podamos iluminarnos con otra serie de puntos. No quiero caer en lo fácil, pero no sé si vamos por ese camino. Sofía. Creo que la cultura va a permanecer, o sea, la producción literaria, la producción filosófica va a seguir existiendo y... Cuando salieron los libros electrónicos, la gente decía, no, se van a acabar los libros en papel. Yo creo que eso va a permanecer y eso desde hace mucho, desde antes de las redes sociales, era un poco un nicho, ¿no? La información profunda, el tiempo que se dedica también, pues las implicaciones sociales son enormes. Pero lo que sí creo es que hay una tendencia a lo que yo le llamo la información como comida chatarra, que en realidad no te nutre de nada, que la hacen con los peores materiales, nada más como una idea, ¿no? Scrolling y como algo que te da una sensación instantánea, rapidísima de, ok, ya sé algo. Dopamina al tope. Dopamina, exacto. Como una hamburguesa mal hecha que a lo mejor no sabe horrible, pero que no te deja nada al cuerpo, así la información más común en todo caso. Está claro que los discursos un poco más profundos con la dopamina, con esta cultura de la dopamina al tope y la cultura de titulares no cuadran bien. Pues no, porque para tener conocimiento, para entender un problema complejo de la sociedad, de lo que está sucediendo, necesitas más de 30 segundos, necesitas más de decir, ok, ya entiendo perfecto cómo funciona la sociedad, porque alguien me lo dijo en 2 segundos, que es la cantidad de tiempo que la gente pasa en un video normalmente. Y luego nos damos cuenta que la sociedad, profesor, precisamente son los grises, es el matiz, que un conflicto no se puede entender a base de una cultura de titulares, de un scrolling o de lo que te diga un influencer, ¿no? Claro, porque hay que profundizar mucho más y el influencer es lo contrario de la profundidad. Es decir, está en lo inmediato, juega mucho con los sentimientos, con una opinión general que mañana quizás va a envejecer, pero como a mí me gusta decir, la noción de experiencia también se perdió. Es decir, ya el que sabe no es el que tiene experiencia. Cada vez vemos más países como Francia que estudian leyes para regular su actividad. Ángela, ¿se debe regular su función? ¿Con qué límites o con qué criterios? ¿Debe quedar claro para el receptor, por ejemplo, cuando están viendo publicidad que no sea encubierta, por ejemplo? Sí, claro que sí. Y ya es el caso. Porque se deben establecer parámetros éticos y también, digamos, conformes a lo que ya existe para los otros medios de comunicación. En ese sentido, digamos que la tendencia a nivel internacional es la reglamentación. Ya existen, como ya lo había mencionado, la ley de Francia, pero al igual la Federal Trade Commission también, y ya han incluso emitido sanciones en ese sentido por publicación, por ejemplo, de contenidos que pueden afectar las decisiones financieras de los utilizadores. La reglamentación francesa en ese sentido ha sido muy estricta y es importante que los que trabajan en ese medio de influencers tengan conciencia que ellos deben cumplir con una cierta cantidad de información que tal vez de pronto no conocen, como por ejemplo la obligación de información al consumidor, la obligación cuando ellos publican un contenido con sponsor de mencionar que ese contenido ha sido sponsorizado o ellos han recibido un pago para hacer la publicación, el respeto de las marcas que están haciendo. Si es un contenido de inteligencia artificial, la IA Act en Europa exige que también se haga mención si es un contenido que ha sido retocado para poder permitir facilitar al usuario diferenciar entre lo que es realidad y lo que es ficticio. Ellos deben incluir también la mención de que se han incluido retoques a la foto o que es un contenido que ni siquiera existe. Entonces, pero todo esto depende, se les aplica esas regulaciones al influencer a partir de cierto número de followers. Y me imagino que no en todos los países están adoptando esa misma cantidad de followers. No, la reglamentación define qué se entiende por una influencer, que es la definición que ya mencioné hace un momento, y a partir de ahí se le aplica
poco importa el número, digamos, el criterio de, en todo caso, para el caso de Francia, la cantidad de followers que tenga. Esa persona, por ejemplo, si sale haciendo promoción de un producto que puede causar problemas en la salud de una de las personas utilizadoras, el utilizador podría acudir por una acción de reparación de responsabilidad civil a demandar la reparación por el daño causado, digamos, por esos tipos de promociones de, por ejemplo, productos que no están autorizados en el mercado. ¿Qué le parece que se regule todo esto, Armando? Sí, bueno, ahí estamos en un viejo conflicto, ¿no? Es decir, porque hay algo nuevo que llega, uno tiene una reacción, ¿no? Sí. Bastante conservadora de retener. Yo pienso que sí, que hay que regular, pero bueno, según lo que estuve leyendo, a veces ellos van cambiando. Es decir, cuando pierden dinero, pensaban a perder dinero por las regulaciones, bueno, entonces van a TikTok, buscan otras plataformas o hacen un canal individual. Entonces, la regulación, hasta cierto punto, un poco que ellos logran escapar a esta regulación. Y yo pienso que sí, que todos estamos de acuerdo con la regulación, pero es algo que no va a desaparecer fácilmente y que va a adquirir otras formas, quizás. Uno de los causantes puede ser la fragmentación y el debilitamiento de los medios tradicionales de comunicación. Mirémonos, hagamos autocrítica, Sofía. ¿Esto ha influido en el auge de los influencers? Absolutamente. Y creo que el asunto es que la gente no confía en la información que se le da. Y esto también ya está pasando con los influencers, ¿no? Hay mucha gente dice hay una crisis de influencers porque ya tampoco se les cree, porque ya fueron cooptados también por el capitalismo y entonces todo es publicidad. Y lo mismo con los medios. Hay intereses detrás, ¿no? Hay intereses de quiénes son los dueños, qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice. Eso sucede en todas partes, en cualquier medio, porque pues todos vivimos de nuestro trabajo, porque así funciona el capitalismo. Y entonces quienes consumen dicen, no, pues yo no les creo a ellos porque nada más me dicen lo que les interesa que sepamos. Lo que pasa es un poco un discurso también conspiranoico, porque cualquier crítica a un gran medio de comunicación debe estar ahí, ¿por qué no? Afrontarla. Pero, hombre, que la panacea sea lo que te cuenta un influencer en una story, informarte así, habría que ser también bastante crítico con ello, ¿no? Totalmente. No sé si piensan que a partir de la COVID, de la pandemia, supuso un auge en perfiles y plataformas de entretenimiento, de cocina, de bienestar. No sé si fue el estallido también de la COVID lo que supuso esa explosión de los influencers. ¿Cómo ven este condicionante a partir de la pandemia? ¿No creen que ha subido un montón este tema a partir de entonces? Es muy fácil, por ejemplo, los estudiantes, las promociones de estudiantes, ¿no? Es decir, el estudiante ya actual, que estamos en 2024, ya no está muy seguro uno si pasó el bachillerato o no, si lo pasó a distancia. Entonces el comportamiento ha ido cambiando por esa reducción de espacio. Por ejemplo, se mueven menos, quieren viajar menos al extranjero para estudios y evidentemente físicamente incluso estáticamente están con el teléfono y están bajo la influencia que antes estuvieron en la casa, ¿no? Eso se trasladó. Sobre ese punto me parece importante mencionar que nosotros estamos asistiendo a un fenómeno social que es el de la sociedad líquida. Sí. Tenemos acceso a tanta información Kim Jong-un, el filósofo coreano, eso lo ha tratado mucho. Exactamente, que hoy vemos y mañana ni siquiera recordamos porque nuestra memoria también está siendo líquida. Líquida completamente, yo siempre lo digo, de todas las fotos que vemos al cabo del día en Instagram, ¿cuántas recordamos cuando nos vamos a acostar? Ninguna, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para tratar un tema muy interesante, los influencers, por ejemplo, y el mundo de la política. ¿Cómo están entrelazados hasta ahora? RFI, la selección del mes. Blaise Fayard avec Maureen. Dacia Reis et Criollo. Preciso de tempo só, só tempo só, só e só tempo só. Claude Fontaine. Je t'ai vu dans un ciel en plein de la cheminée. La foule te poursuivit, mais toi tu n'as pas glissé. Soraya Ramos. RFI.
Esta semana en Primera Plana hablamos de los influencers como nuevos referentes sociales. Lo hacemos con la abogada especializada en nuevas tecnologías Ángela Cubillos, con el profesor Armando Valdés y con la periodista Sofía Viramontes. Antes de irnos a la pausa, estaba hablando de que íbamos a tratar el tema de cómo se entrelazaba el mundo de los influencers con la política. Les pregunto, ¿puede un gobierno contratar influencers para promover y defender sus políticas, Ángela? El gobierno mismo ya de por sí es influencer. Vemos a todos los políticos tienen cuenta de Instagram, pero es un tema ético también. Es un tema ético que también, digamos, la reglamentación busca proteger. No quiero ser, digamos, alarmista, pero hay que crear conciencia que hubo incluso un grupo de trabajo cuando se trabajó sobre el IA Act de personas muy especializadas que saben que las personas, los usuarios pueden ser manipulados y esa manipulación, por ejemplo, en temas electorales es muy delicada. Existen sanciones incluso ya creadas por el IA Act recientemente, que fue sobre, por ejemplo, 6% de cifra de negocios, incluso la clausura de la actividad comercial o la publicación de la sanción dentro del sitio web de la compañía, porque lo que puede suceder es que los usuarios pueden ser manipulados con textos o imágenes para poder tomar una decisión u otra. Y esto es muy delicado. Eso es muy delicado. ¿Qué les parece el mundo de la política y los influencers? Quizá no visto incluso al revés, cómo les influencia a los propios políticos, que se han transformado en propios influencers para poder vender su imagen. ¿Qué les parece esto, Armando, esta transformación social? Yo pienso que hay muchos influencers que comenzaron a dar opiniones políticas al principio de manera espontánea, cercana incluso a los jóvenes, pero después ya van respondiendo a corrientes políticas, se van un poco adaptando y, contrario a lo que uno se imagina, van convirtiéndose entonces en portavoces de una corriente. Yo los que más conozco son los de la esfera cubana, ¿no? En Florida y tal. Y entonces después terminan ya incluso algunos, el más famoso de todos, Otaola, termina siendo recibido por Donald Trump, ¿no? Entonces, alguien que antes comenzó a ser influencer o a dar una opinión sobre favorable al Partido Demócrata, se fue desplazando y termina del otro lado. Entonces yo pienso que son recuperados también, y hay como una confluencia de los dos ahí, del poder y del que supuestamente es independiente. Aquí en Francia un caso muy comentado durante las últimas legislativas fue el del candidato de la ultraderecha, Jordan Bardella, al que hemos visto en un montón de stories, desde comiendo patatas fritas, acariciando un gatito, haciendo... Son escenas de la vida cotidiana que hoy en día cualquier asesor de comunicación le dice al candidato que le ayuda con cierto segmento de la población. ¿Qué dice eso de nuestra sociedad? Cuando ya el programa no importa tanto, sino esas escenas de influencer. Y Sofía. es que creo que esto retoma lo que decíamos antes de la pausa de la sociedad líquida y de que ya las plataformas, este asunto de compartir todo el tiempo, lo que sea que estés haciendo, ya es parte de la cotidianidad, de la normalidad. Ya todo el mundo enseña lo que está comiendo, si va al baño, si no va al baño, si desayuna, si no, y es un oversharing general. ¿Y no nos vamos a cansar de esto? Pues, ¿No va a llegar un momento, y les pregunto, ¿estamos ante un fenómeno burbuja, el de los influencers? ¿No va a llegar un momento en el que esto explote completamente y dejemos de hablar de influencers? Y paradigma puede cambiar, no solamente porque hay nuevas tecnologías que van a llegar, por ejemplo, la realidad virtual, donde vamos a ver la publicidad, por ejemplo, vamos a poder sentir el olor literalmente o el sabor de un producto, pero yo pienso que también el derecho está jugando un rol que podría hacer que podría contribuir a explotar la burbuja. ¿Y cómo? Porque, por ejemplo, actualmente se está exigiendo que y recomendando que los influencers pasen una certificación. En Francia ya hay más de 1000 influencers certificados, es decir, que son influencers que ya están respetando toda la reglamentación que se exige, y entonces me imagino, por ejemplo, mis clientes van a preferir contratar con ellos porque pues saben que están más compliance con todo el tema de respeto de marcas, de respeto de la protección al consumidor, que los influencers que no están respetando la reglamentación, y eso puede generar que haya una disminución porque los que no respeten las normas pues van a estar por fuera de ese contexto y no van a poder beneficiar de las mismas remuneraciones que están accediendo actualmente. Hay casos de influencia positiva y otros más dudosos. No sé si el estereotipo, no sé si me van a matar por decir esto, pero el estereotipo que tenemos todos en la cabeza es un poco a lo Kardashian o a lo Georgina, a la de Ronaldo, es decir, un tipo de influencer que vende un tipo de lujo banal, vamos a decir. Pero está claro que luego hay otros que defienden, bueno, pues de la cocina vegana, influencers ecológicos, influencers sobre otros
otro tipo de comunidades. Pero el estereotipo, lo primero que se nos viene a la cabeza, está muy relacionado con el lujo y el consumo, ¿verdad? ¿O no, Armando? Sí, claro, eso es el primero, sobre todo para los más jóvenes, que os cuento. Hay una reacción conservadora que uno dice eso va a desaparecer. Yo pienso que va a adquirir nuevas formas, ¿no? Pero, por ejemplo, el influencer que yo, como universitario quizás, considero serio es el que cita sus fuentes. Claro. Entonces ya si hay una fuente que se cita y la fuente es seria también, ya uno poco, y por supuesto todos vemos influencers. Yo, por ejemplo, yo veo casi todos los días sobre la guerra de Ucrania. Veo dos influencers que son buenos, uno francés y otro ucraniano, pero va citando fuentes, ¿no? Y va diciendo esto se obtuvo por vía satélite y tal. Entonces hay un poco más de confianza. Yo pienso que va a adquirir nueva forma porque ya nadie se acuerda de los blogs que comenzó al principio, más o menos 2005, 2006, todo el mundo tenía un blog. Entonces va a adquirir nuevas formas por las tecnologías. Por ejemplo, influencers de gimnasio, porque ahí hay como una duda, ¿no? ¿Son una motivación sana o son una presión para tener un cuerpo perfecto? Porque se pueden encarar de las dos formas. Puede ser algo bueno para la salud, pero puede ser algo horrible. ¿Qué es un influencer de gimnasio, Sofía? Yo creo que las redes sociales en realidad son una burbuja, un receptáculo de lo que pasa de todas formas en la sociedad, ¿no? De la gordofobia, ¿no? De tener a una persona que te está diciendo si no estás fuerte y flaca es porque eres una persona floja, o del el amor propio y, o sea, depende de qué quieras consumir lo que recibes. Y esa es la magia de los algoritmos, que tienes reverberando los mismos discursos de lo que quieres una y otra vez y una y otra vez. Y entonces también los debates, la diversidad de discursos, ahí se pierde un poco, pero nada más es una burbuja digital en la que está todo lo que pasa en la sociedad de todas formas, afuera de lo que pasa es que cuando todo se homogeneiza, hay algo ahí como que destila algo negativo. Es decir, cuando vemos muchos influencers en Instagram que lo que nos están vendiendo todo el rato es un tipo de lujo, un tipo de aspiración y todo el rato lo mismo, hay algo ahí que habla mal de nuestra sociedad, cuanto menos, ¿no? Porque además es aspiracional. El objetivo es siempre dar ganas al otro de tener tu propia vida, ¿no? El derecho justamente, cuando ve esas problemáticas como la que tú estás hablando y que tú evocas muy bien, pues justamente actúa. ¿Y qué hicieron? Entonces ahora, por ejemplo, en Francia ya se está prohibiendo que se haga publicidad sobre cirugías plásticas y tratamientos estéticos, porque el fenómeno está causando, digamos, ya daños en la sociedad y el derecho ahí entra, digamos, como dice Carbonnier, cuando ya existe el problema hay que regularlo porque... Profesor, ¿qué? Sí. Yo pienso que en los jóvenes es más difícil que para uno que está trabado entre varias generaciones, porque ellos están en lo inmediato. Entonces los modelos de ellos se están construyendo y se construyen con esa superficialidad. Entonces ahí es donde está el peligro en el caso de los más jóvenes. Nosotros podemos hacer como una especie de selección, porque tenemos un pasado, tenemos una memoria, ¿no? Y podemos decir, bueno, este modelo no me conviene, este tipo en el caso del deporte no me conviene porque tiene una visión más, no sé, americana, el otro asiático me parece mejor y cosas así. Pero lo que a mí siempre me preocupa como profesor es el caso que el joven está configurando su modelo. Pero y su modelo está configurando así. Yo creo que también hay una tendencia significativa dentro de las redes sociales, dentro del consumo, que cada vez se consumen menos quienes únicamente te están mostrando ese modo aspiracional, ese consumir y consumir. También responde a una tendencia económica clara en todo el mundo, a una crisis que la gente cada vez puede consumir menos cosas y entonces la mayoría de la gente, y entonces pues eventualmente la gente se cansa de estar viendo lo mismo todo el tiempo. No, por supuesto que hay gente que sigue consumiendo las Kardashians y todo eso, pero también hay una evidente tendencia hacia contenido más largo, que quizá tenga un poco más de contexto, que conecte más, porque al final eso es lo que buscamos con tantas ansias todo el tiempo, es conectar con gente que nos muestre quizá lo que queremos y que un mundo más positivo, más no sé qué, pero lo que queremos, lo malo es si al final nos queremos autoafirmar, ¿no? Consumiendo redes sociales y al final los discursos que son distintos son los que más nos incomodan y los más complicados a asumir. Queremos vernos reflejados y eso a veces el autoverse puede ser destructivo. Quizás es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, profesor. Porque es muy difícil, digamos, alejarse de esa imagen o, como decías,
una imagen que no corresponde a lo que quiere. Pero yo pienso que eso es un poco de la inteligencia, eso viene de una democracia, de un pensamiento, es decir, dos contrarios y tú más o menos formar una imagen de ahí. Lo que pasa es que en el caso mío siempre es rápido, porque además cuando a uno no le gusta una influencia enseguida lo para, ¿no? Simplemente en el caso mío, quizás por la formación que tengo, lo que busco es la fuente, ¿no? Aunque piense contrario a mí, lo puedo escuchar si más o menos es creíble lo que está diciendo. Y la mayoría de las veces no ocurre. Hay una superficialidad tan grande detrás que hace que ya yo paro enseguida. Que las mismas plataformas incitan a esa superficialidad, ¿no? Como a no poder subir un video de más de 2 minutos, pues, ¿qué tanto puedes contextualizar? Y bueno, YouTube sí permite otros formatos y así, pero creo que hay un asunto de reflejarse, de verse reflejado y de sentirte segura o seguro con lo que tú ya piensas y con tus posturas, porque es mucho más cómodo, ¿no? Como, y la sociedad en la que vivimos desde hace 50 años es la búsqueda constante de la comodidad, de tener la casa más cómoda, de tener la situación económica más cómoda, de que te sirvan, ¿no? Como es pues lo que te vende el capitalismo, y entonces pues yo no quiero confrontarme, yo no quiero hacer autocrítica y cuestionarme las cosas porque es muy incómodo que te hagan esas cosas. Cuestionarse siempre es muy incómodo. ¿En qué se parecen, en qué se diferencian los influencers a los referentes de otras épocas? ¿Qué comparativas podríamos hacer? Yo los veo, por lo que dicen, muy vinculados, muchos de ellos, al consumo y menos a los valores. Los hay también de los valores, pero quizá el estereotipo más común que tenemos de los influencers están muy ligados al money. Business is business. ¿No? Sí. Ángela. Pues efectivamente, por mi experiencia como abogada, mis clientes ya no están contratando agencias de publicidad, sino los contratos que últimamente paso a hacer son contratos con influencers, ¿no? Entonces es un negocio actualmente porque ellos se comprometen también a respetar la estrategia de marketing de la compañía. Es súper delicado además porque ellos no saben a qué se están comprometiendo, que es obligaciones de confidencialidad, hay que hacerles firmar NDAs, y el problema es que como persona natural sí existe un riesgo, y es lo que recomiendo siempre a los clientes, es no a contratar directamente con una persona natural, sino más bien acudir a las empresas que se encargan de seleccionar los influencers que están certificados. Muchísimas gracias, me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer. Ángela, Armando, Sofía, hemos intentado ilustrar lo que son los llamados nuevos referentes de nuestra sociedad. Me cuesta un poco llamarlos así, pero en fin, hemos intentado tratar sus aspectos positivos y negativos, la de los influencers. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.